Santiago 1 y luego empezamos en Romanos 5 y vamos a leer los versículos del 1 al 5 para empezar ahí. Dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que, y ponga atención en esta frase, también nos gloriamos en las tribulaciones. Tribulaciones es aquello que queremos huir y escapar de ellas tan pronto como podamos. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo: no tan deprisa, toma tiempo de gloriarte en ellas. También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Juntos? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Santiago 1. Santiago 1, vamos a leer versículos del 2 al 5, y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nota que dice ahí en el versículo 2, hermanos míos, tened por, no dice suma tristeza, no dice suma amargura, no dice sumo lamento o sumo gozo. Y no podemos ignorar no solo la palabra gozo, sino la palabra que le antecede, sumo, habla, tenlo en un grado superlativo. Cuando estás en tribulación, en sufrimiento, en prueba, gózate. Sí conocemos la Biblia y Santiago, ¿verdad? El Nuevo Testamento no son los libros más desconocidos de la Biblia. Probablemente no haya ningún pasaje al que yo le vaya a llevar donde usted obtenga sorpresa. Y por muy familiar que le sea el pasaje, quiero decirle que tal vez nuestra práctica y nuestro entendimiento de lo que las escrituras tan familiares nos dicen, esa práctica es inversamente proporcional, en extremo opuesto a nuestra familiaridad de los versículos. Y la familiaridad que tenemos con tanta y tanta Biblia, hasta de memoria me pudiera citar algunos de los pasajes que vamos a ir, pero no significa que entendamos ni la primera jota de lo que dicen los pasajes, porque evidentemente no los estamos viviendo. Y la semana pasada le hablé de las enseñanzas que obtenemos en la tribulación, en el dolor, en el quebranto, en el sufrimiento, y cómo todas son para bien. No tenemos que vivir preguntándonos por qué o para qué me quiere Dios enseñar en ignorancia. En un principio, aún el canto decía, cuando no entendemos por qué, hay veces que no vamos a entender por qué, pero por eso es la vida cristiana. Conforme vamos avanzando en la vida cristiana, el Señor remueve esa ignorancia, pero si permanecemos en la ignorancia, ya no es ignorancia, ahora es negligencia. Y la Biblia no quiere que permanezcamos ahí, por eso hay que abrirla y ver el mensaje que el Señor tiene. Y es una cierta continuación de la semana pasada. ¿Por qué? Porque hay tremendo sufrimiento en mucha gente. La lista de peticiones de oración aumentó esta semana en una forma precipitada, en una forma acelerada. El cáncer, fallecimiento hoy, fallecimiento ayer. La hermana, la consuegra de los hermanos Valdés, Dorothy Chong, esta mañana falleció. El día de ayer, la hermana María Carabillo, de la misma enfermedad, cáncer. Hay otros quienes lo tienen todavía. Un muchachito de 11 años se llama Samuelito, algunos saben de quién hablo, cáncer, y ese no es el único de sus males.
tiene problemas para respirar y tiene bacteria, y luego otro con una bacteria demasiado fuerte, otro que fue atropellado y está fracturado, otro que cirugías y que llegan de urgencia a cirugía, la suegra del hermano Jaime, y el hermano Hermenegildo que tuvo la cirugía y no puede ser dado de alta, y el que se quedó encargado ahí en Lagos de Moreno de la iglesia mientras él está operado, Roberto Moreno, le viene un preinfarto y está tan convaleciente, si no peor, que el mismo hermano Hermenegildo, a quien estaba tratando de suplir en su convalecencia. Y no termina, más y más y más. Y otra vez, ¿y por qué? Cuando no tenemos conocimiento de lo que Dios quiere hacer y no conocemos Biblia y su espíritu y su dirección, vamos a sucumbir, vamos a caer, vamos a ser derrotados. Pero aquí vemos otra perspectiva distinta, el gozo. Y tener por sumo, no solamente ahí una sonrisa forzada a ver si te sale, no, un gran gozo, una gran victoria. Y allá donde leímos primero en Romanos, dice cómo esta tribulación nos produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y esa esperanza es la que no avergüenza. No tiene nada que ver el sufrimiento que tenemos con una condición de derrota, porque luego dice, porque el amor de Dios, en medio de la prueba, es donde mejor podemos discernir al amor de Dios. Y la verdad que no hace la gente por amor, no solamente por causa del amor que yo siento, sino por el amor que busco que alguien manifieste en mí. Y qué tragedia que somos tan ciegos en no poder discernir el grandioso amor de Dios, el inmesurable amor de Dios en medio de mi sufrimiento, mi prueba, mi tribulación. Y peor tantito, que quiero que termine cuanto antes, si se puede, más rápido, mejor. Vamos a orar y entramos al mensaje. Padre, ayúdanos, Señor, a entender este tema de tribulaciones, dolencias, enfermedades, sufrimientos, pérdidas de seres amados y tantas dificultades que nos pueden doblar de dolor. Y ciertamente en algunos casos hay respuestas que son conforme al Espíritu, que es de Dios, y luego hay otras respuestas que son conforme al Espíritu, que no es de Dios. Y si no es de Dios, solamente viene de otra fuente. Líbranos, Señor, de ser guiados por el espíritu de muerte, por el espíritu de amargura, por el espíritu que perece, y entender la diferencia entre un espíritu y el espíritu de gloria, Señor. No sea que nos hallemos dirigidos por un mal espíritu. Líbranos, Señor, y bendícenos. Sé glorificado y sé con aquellos que sufren, duelen y padecen. Algunos ni siquiera han podido estar hoy en la iglesia por ese motivo. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Cuento para siento, hermano. De las muchas lecciones que le narraba la semana pasada, y no se las voy a enumerar todas, pero hay muchas lecciones y provecho benéfico, excelso incluso, de la voluntad de Dios que podemos aprender del Señor. Le hablé de 8, pero hoy nada más le quiero recapitular uno solo: el hecho de que ahora igual saldré. La prueba me purifica como a oro y me hace más semejante a Cristo. Y la verdad es que cuando sales de la prueba y puedes en retrospectiva mirar por lo que acabas de salir, por muy doloroso que haya sido la prueba, si ves el beneficio que la prueba te dejó, te aseguro que ninguno de nosotros querría el regresar el cassette y, Señor, mejor dame una desviación de ese camino de tribulación, porque veo lo que hiciste de mí y fue gracias a la prueba, y si me das la desviación me quedo en nada. ¿Sabes cuál es una petición? Hay peticiones de oración y debemos orar unos por otros y debemos pedir que otros oren por nosotros, pero normalmente la petición es por esta necesidad y es apropiado. No deje de traer sus peticiones, tráigalas. En ninguna manera es en contra de ello, pero le voy a decir una petición que nunca hacemos y es esta: Señor, no me quites la prueba, no me quites el dolor, no me quites el cáncer, no me quites la enfermedad, no me quites todo lo que tengo hasta que haya aprendido la lección que tú quieres que aprenda. Ahora, lo pidas tú eso o no, Dios lo va a hacer. Porque si Dios te quiere enseñar una lección, tú puedes pedir peticiones de oración a medio mundo, y su suegra y su compadre y su cuñado, y si la voluntad de Dios es que tú permanezcas en la prueba,
porque es la única manera de Dios enseñarte una lección y terminar como oro y ser conformado a la imagen de Cristo. No importa que medio mundo y cadenas de televisión vengan y anuncien tu petición a los cuatro vientos, Dios no la va a responder, porque la voluntad de Él es que aprendas una lección. Y si todo el mundo dice para de la prueba sin que aprenda la lección, Él dice no lo voy a hacer. Las únicas peticiones que Dios responde son aquellas que son conforme a su voluntad. Y si no aprendes la lección, eso es en contra de la voluntad de Dios. Y por eso mucha gente, en efecto, va a permanecer en un valle de lágrimas. Cuando antes de ser cristiano, yo, como muchos de ustedes, era católico. Y desde joven pertenecía yo a un grupo le llamaban el grupo de los rosarios bíblicos. Rosarios bíblicos. Yo busqué después de eso por toda la Biblia dónde está el rosario. No lo hallé en la Biblia. ¿Pero por qué le llamaban bíblicos? Porque tú sabes que los rosarios tienen típicamente sus 5 misterios, pero completo son 15. Los de gozo, los de gloria y los de dolor. ¿Verdad? 15 misterios y por cada misterio, 10 Aves María, un Padre Nuestro, un Gloria y una revisión, no nada más de el niño perdido de ayer en el templo. No, vamos a ver la escritura. Y para ver la escritura, eso ya hacía el rosario bíblico. Desde joven estaba yo en eso. Y una de las oraciones, entre tanta repetición, era una letanía que se llamaba el Dios te salve, de mi madre, Madre Misericordia, no sé qué esperanza nuestra, ay, estamos en este valle de lágrimas. Y tú pensarías que el católico orando así está pasando verdaderamente por un valle de sombra de muerte y por el camino de la vía dolorosa y por el martirio, etcétera, etcétera. Y mira, entiendo que a veces pasamos por ese valle de lágrimas, pero la Biblia nos dice, actuamos como si fuéramos el último grito del martirio o de los mártires. Pero la Biblia nos dice que aún no hemos padecido al punto de derramar sangre por Él, cuando otros han muerto. Cuando piensa, por ejemplo, por ejemplo, a veces nos quejamos de cosas, de que te pica un mosco y respondemos como si fuera una pandemia. Cuando nuestros misioneros en África sí les ha picado, tienen malaria, que no tenemos aquí en México, y ese virus de la malaria vive, aunque se restaure, pero vive para siempre en sus cuerpos y le va a restar años de vida, pero lo hacen con gozo, por amor de aquel ante quien han rendido su vida para servirle. Los mismos hermanos Díaz, cuando llegaron al campo, ¿sabes qué? Ya ahorita están un poco mejor, pero igual les puede pasar. Pero cuando llegaron, no sé si alguien vio sus fotos primeras, como la hermana, ¿sabes dónde cocinaba? Afuera de la casa. Cocinaba en un anafre. No había gas en todo el país. La última vez que yo fui a verlos, no había luz. Y eso que dice, bueno, ¿y eso significa que andan oscuras? Pues sí, andar con vela, pero ¿sabes también qué significa? Que no hay agua. Si no hay luz, no hay agua. O el africano no usa desodorante. Ya te imaginarás que cuando tú estás en filas o subes a los medios de transporte, huele a león africano. Pero yo olía a león africano después de 3 días de no bañarme porque no había agua. Y ahí yo iba a pasar con Juan Álvarez a predicar una conferencia y lo primero que supliqué, déjenme bañarme, porque tenía 3 de no bañarme y yo no me voy a presentar así frente de la gente a dar una conferencia. Y mira, cuando me bañé sentí que salí de una cárcel, pero hay quienes viven así todo el tiempo. Piensa aquí las dificultades que ha pasado Fidel Libertad Silva en Bolivia o Javier Modesta Nájera en Guatemala ¿cuántos de nuestros misioneros aún Octavio Real Gómez en Australia, que con esos incendios, cuántos no perdieron la casa entera? No tienen ni siquiera, no solamente no tienen casa, muchos perdieron la fuente de trabajo a dónde trabajar y se quedaron en la calle. Y los que tuvieran algo con complicaciones de todo aquel humo, y todo el mundo sufre las consecuencias, pero ¿sabes qué? Los misioneros nos dicen, ya vámonos de aquí, siguen adelante. No son mártires en el sentido de que ya hayan muerto, pero quieres hablar de sacrificio y dificultad por amor a Dios, ellos son los que más se acercan. Y te aseguro que muchos de ellos, si tuvieran que dar la vida, la darían. ¿Por qué crees que Manuel y Reina Díaz regresan a un lugar donde otra vez les va a dar la malaria? Les va a dar porque les va a dar. No hay quien vaya a África por algún tiempo que no se enferme de la malaria una y otra vez. Y lo hacen por amor de Cristo. Algunos mueren, como la esposa de Steve Volante, otro misionero en Ghana,
murió su esposa. ¿Y qué hizo? Pues sí, lamentó el dolor de la pérdida de su esposa, hizo duelo, pero finalmente se levantó por la gracia de Dios y regresó al mismo país. El Señor le dio una segunda esposa, nueva familia, y regresó a servir al Señor hasta que ya lo llamaron a tomar otra iglesia de regreso en su país de origen. Pero sirviendo, y a veces actuamos como si fuera el martirio. Mira, muchos de nuestros sufrimientos hay diversas causas y motivos. La semana pasada le hablé de lecciones, enseñanzas que son buenas, pero mucho de lo que sufrimos, y no le voy a tomar demasiado tiempo, pero podría llevarle a montones de escrituras en el Antiguo Testamento. Si conoce la Biblia, usted sabe que no le miento, está llena de rebeldía, de desobediencia, de cómo venían pestes, enfermedades, ataques, pérdidas, de diferentes formas, por nuestra propia rebeldía al mandato de Dios. Consecuencias, una de ellas, de las muchas que podía llevarle, está al final del segundo libro de Crónicas, capítulo 36, ya es el final, versículo 15, dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque Él, Dios, tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. El pueblo rebelde, el pueblo desobediente, el pueblo apartado de su palabra, el pueblo no cumpliendo, pero haciendo de esa rebeldía y desobediencia una forma habitual de vida, al grado de que andan mal, pero ya no reparan en su mal. Es como lo que le decía en un principio: hay cosas que hace 30, 40, 50 años no se escandalizaban por ser malas, hoy se escandalizan del que esté en contra del mal. El mal se ha vuelto la vida normal. Y si no ponemos atención en cómo sigue avanzando el mal, si creíamos que ya habíamos tocado fondo, pero sigue avanzando más, de aquí a unas cuantas décadas, porque se ha hablado, antes de verlo ya ocurrir, se ha hablado, por ejemplo, que la pedofilia iba a ser legal y aceptable. No era esta niña que acaba de desaparecer y ser muerta, lo que pretendían tener con ella. Un marido va con su mujer y le dice: consígueme de regalo una niña para que sea mi novia. Y la mujer va y lo hace. Y consuman el grave pecado. Miren las niñas que cantaron aquí. Están aquí para protegerlas, para cuidarlas, para mantenerlas limpias, puras, en esta fortaleza que llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, la predicación de la palabra de Dios, que la mente de todas las personas, como quiera que vengan al mundo, sea limpia por la palabra. Hay poder en la predicación de la palabra para limpiarnos, para darnos sabiduría, para darnos dirección. Y cuánta diferencia hay entre lo que tú ves en la iglesia, y no digo que de repente nos salgan algunas sorpresas, que llegan noticias terribles. Yo sé que puedes decir: no, y aquí no, sí, pero por cada uno malo te puedo mostrar 100 que sí son por lo que deben de ser. En cambio en el mundo ves terrible cosa tras otra. La verdad es que vemos el fruto de vivir bajo el consejo de la palabra de Dios, cómo nos transforma, nos limpia, nos purifica, nos da sabiduría, nos pone los pies en la tierra y nos hace vivir como Dios quiere que vivamos. Antes se diría como Dios manda, pensar como Dios canaliza nuestro andar, nuestro vivir. Porque hoy los que hacen el mal tienen algún tipo de mente perversa para justificar su pecado y hacer ver que lo malo está bueno. Ya estamos en ese día. ¿Te das cuenta cuán avanzada es la hora en cuanto a las cosas anunciadas para el fin y la venida de Cristo? Vamos por terminar aquí donde estoy, en 2 de Crónicas, el siguiente versículo 16. 2 de Crónicas 36, 16 dice así: mas ellos, el pueblo, hacían escarnio, burla de los mensajeros de Dios, menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Ahora, hasta que subió la ira. No subió de inmediato, porque Él es muy lento para enojarse, muy lento para la ira, amplio en perdonar, amplio en misericordia y en gracia, pero tiene límite la gracia y la misericordia de Dios. No tomes la gracia y la misericordia de Dios por dada, o no te acostumbres tanto pensando que siempre tendrá misericordia, porque subió la ira de Dios un día, como siempre sube, contra su pueblo, y ya no hubo remedio. Cuando viene la destrucción, cuando viene la peste, cuando viene el mal, cuando viene la consecuencia,
Por más que le ruegues, no va a contestar. Cuando Noé subió al arca, que había construido por 120 años, mientras predicaba el juicio de Dios, 120 años es larguísimo tiempo, y la gente dijo, este está loco, pronto se va a morir y se acaban nuestros males. No, vivió muchos años, pero se cerró el arca, y cuando empezó la lluvia y empezó a subir el agua, te aseguro que muchos estuvieron clamando a Dios, y ya no hubo remedio, y Dios ya no abrió el arca. Algunos clamaron a Dios por gracia y misericordia, algunos hablaron hacia Dios para maldecirlo probablemente, pero el uno y el otro terminaron igual. Y una y otra vez es lo mismo. Ahora, ¿tú piensas que algunas de las dolencias que estás pasando ahorita ya son la dolencia máxima? No. Mira, a veces somos tan duros de cerviz como Faraón, que no quería dejar ir al pueblo de Dios bajo el liderazgo de Moisés, que le empezó a traer algunas plagas, que si las ranas, que si la sangre, que si las langostas, y Faraón decía, eso yo también lo puedo hacer, o que se quite, o de alguna manera jugaba juegos de palabras con Dios y el Dios de Moisés, hasta que vino la muerte, donde le dolió, donde lo partió, vino la muerte de su hijo, y ahí sí lo dejó ir. Y ya eso causó un cambio de mente o de corazón en Faraón. No, cuando de alguna manera se recuperaron del duelo que hacían por la muerte de todos sus hijos primogénitos, se preguntaron, ¿y qué hicimos? Y ahí va otra vez. Labran al pozo. Vamos a perseguirlos. Y ya no solamente fueron los primogénitos, ya murieron todos los que estaban persiguiendo. ¿En qué quedó ese asunto? ¿Tú crees que las plagas fueron lo peor de lo peor? Y a veces algunos de los sufrimientos que el Señor nos permite sufrir es para llamarnos la atención, para hacernos recapacitar. Pero nuestra actitud muchas veces es, no, esta es mi versión del mundo, así yo lo veo, así lo percibo y así voy a seguir. Y el Señor te da otra oportunidad y hasta que llega un día en que ya no hay más remedio. Sí, yo sé que, mira, no voy a pasar mucho tiempo, que a veces los sufrimientos sí pueden venir, como en la vida de Job, por causa de Satanás. Ustedes ya conocen esa historia, no la voy a describir mucho, pero a lo mejor lo que tú estás pasando, si de veras tú consideras que la integridad tuya es el nivel de Job y que estás santo y recto y limpio de culpa en todo y que puedes tirar la primera piedra a quien encuentres pecar, aún allí te van a venir tragedias y dificultades como a Job. Dios habló bien de Job y Dios poniendo su palabra de por medio a favor de Job, y Satanás le dice, no, es porque tú lo chiqueas, lo cuidas mucho, por eso es íntegro, pero quítale todo y te va a blasfemar en tu misma presencia. Y Satanás hizo todo lo anterior. Lo hizo en una parte, primero, de quitarle toda la hacienda, los obreros, los hijos, su ganado, etc. Y fue trágico. Y él dice, ¿sabes qué? Todo me lo dio Dios. No hay problema, que se pierda todo lo material, sea el nombre de Jehová bendito, íntegro, con actitud de vencedor. ¿Dónde encuentras a Job diciendo, oren por mí? ¿No? Y no digo que no pidamos oración, pero al ser hallado íntegro, y Job no sabía que estaba siendo probado, dijo, ok, su propio cuerpo, su salud. Dijo el Señor, adelante, no lo mates, pero quítale la salud. Y llegó al punto de que la misma mujer le dijo, maldice a Dios y muérete. Todo lo que Satanás hubiera requerido para ganar el concurso con Dios era que Job le hiciera caso a su mujer. Ahora no digo que no le hagamos caso a nuestra mujer, pero si no lo hacemos nunca, todavía estaremos en el paraíso. Digo, fue Adán que le hizo caso a su mujer. Ahora, la mujer también tiene sabiduría que nosotros no tenemos. Pero tú, varón, que eres la cabeza del hogar, y si eres cristiano, y tienes el Espíritu Santo, en primer lugar el Espíritu Santo te guía. En segundo lugar, aún el Espíritu Santo te debe dar discernimiento de cuándo puedes seguir ese consejo de tu mujer y cuándo no. Porque ella a veces te presenta un ángulo que tú no tienes. Amén. Entonces Dios le da sabiduría a tu mujer también, pero también a veces ella puede ser fuente de debilidad ante Satanás en los dos ejemplos que le acabo de dar. Job en todo esto no sabe que es el objeto del concurso de la integridad de él, de parte de Dios y de Satanás.
y salió vencedor. Puede venir por eso tu sufrimiento, puede ser, y aún ahí hay motivo de mantenerte en pie de lucha con actitud de vencedor, porque Dios le dio la victoria. Y esa es la ventaja que nosotros tenemos de tener la Biblia completa, que podemos ver historia tras historia tras historia, no solamente en la Biblia, ver cómo Dios ha sido benigno con Manuel y Reina Díaz, con Javier y Modesta Nájera, con Fidel y Berta Silva, con Octavio y Arely Gómez, con Vicente Steve y Michelle Volante, con tantos visioneros que pudiéramos mencionar que pasan por dolor, o con Cristian Ibero Mendoza, con dificultades. Cubetas de lágrimas pudieran llenar ellos y tú a veces ni lo sabes, pero ellos están confiando en Dios. Y puedes ver a la postre, a oro igual salen, porque luego ves la influencia y el fruto de su fidelidad, de su permanencia, de no haber rehuido o huido del dolor, del quebranto, del sufrimiento. Y cuánta gloria trajeron al Señor, y cuántas almas son impactadas, que cuando Cristo venga, tú vas a querer estar cerca de aquellos que permanecieron fieles en la prueba. ¿No te anima al ver ese testimonio y saber que así como ellos, tú también puedes tener la misma victoria? En lugar de querer salir huyendo de que ya quítamelo, no te lo va a quitar hasta que no haya hecho Él la obra que quiere en ti. ¿Cuál es la obra que quiere hacer? Una bien trivialita, que hasta de memoria te la sabes, pero que en realidad no está ocurriendo. Mira conmigo en Efesios, capítulo 4. ¿Cuál es la obra que Dios quiere hacer? Esto, como le digo, es continuación de la semana pasada. ¿Qué es lo que Dios quiere que aprenda? Aquí está, mira, aquí está otra más que Dios quiere que aprendas. Y te aseguro que la Biblia está ahí. Si viviéramos en la Biblia con un anhelo de verdaderamente venir a beber de la fuente de agua, como el siervo brama por las aguas, y no nada más leer la Biblia porque es mi tarea, no, leer la Biblia porque es mi fuente de poder, porque aquí me reúno con mi Dios, este es mi lugar secreto de encuentro a solas con Dios. Lugar secreto ayer, qué hermoso himno, ¿verdad? Lugar secreto ayer. Con Hamilton, es el lugar de oración. Tantos cantos que hay, que cantamos, pero a veces los cantamos sin darnos cuenta del mensaje que estamos cantando. Es doctrina, es Biblia. Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. La carta de los Efesios está escrita a gentiles, pero son gentiles cristianos. Aquí en este lugar habemos gentiles cristianos. Y él dice, no sean como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa la vanidad de su mente? Significa que tú vives conforme a tu versión del mundo. Si yo voy y platico con cualquier persona aquí o fuera de aquí, después de un rato te vas a dar cuenta de el mundo en la versión de fulanito de tal, la persona con quien tú platicas. Si hablas con un testigo de Jehová, vas a ver el mundo a través de los ojos de un testigo. Si hablas con un mormón, si hablas con alguien de una persuasión política, si hablas con alguien de una persuasión filosófica, cada uno tiene una persuasión mental de cómo funciona el mundo. Por ejemplo, ¿robar es malo? ¿O no? ¿Sí es malo robar? ¿Hay ocasiones que es bueno robar? Pero hay quienes justifican que es bueno robar a veces. Hay quienes dicen, si tienes hambre, está bien robar. En la filosofía, o si tú tienes el complejo de Robin Hood, está bien robar. ¿Qué tal el rico para matar al pobre? Salió por ahí un video de unos robando en México, se suben a una de esas peceras y empiezan a robar y con groserías, con malas palabras, sorprendiéndolos y dice, si no te vengo a pedir, te vengo a robar. O sea, ya premeditación. Y si no sueltas, golpeados en la cabeza. Date cuenta a lo que hemos llegado. Digo, por lo menos antes te venían arriba las manos, eso es una cooperacha. Y te daban las gracias por cooperar esto y las gracias dan. ¿Se acuerdan cuando robaron al hermano Basilio Alfaro en el Pullman? Se bajaron los ladrones y dijeron, gracias por cooperar. Hombre, así hasta te da gusto que te roben, hasta las gracias. ¿Amén? Ladrones agradecidos. O como aquella esposa que su esposa es casada con un ladrón y le dice, vieja, ya no voy a trabajar. Ah, ándale viejo, que Dios te bendiga, no vengas sin el chivo. ¿Cuál es su trabajo? El ladrón. Que Dios te bendiga. Para robar. Llegamos a eso.
Pero ¿sabes qué? Hay quienes lo justifican porque es su sorpresa. Está mal para que todos los demás hagan lo mismo, pero ¿cuántas cosas a veces nos justificamos de que para todos está mal, pero para mí, te voy a decir, esta es mi justificación, es que yo tenía hambre. Es que yo esto, es que yo lo otro. Y a eso se refiere Pablo cuando dice, ya no andemos con la vanidad de nuestra mente. Pero hay gente que, según la versión de vida que tienen, todo el mundo tiene que ajustarse a mi plan, porque yo tengo que estar bien. ¿Y sabes por qué vienen los males? Igual que las plagas en Egipto. Es Dios tratando de romper la dureza de servicio de Faraón y de ti mismo, que te proclamas rey de tu vida. No te proclamas, pero actúas como que eres rey de tu vida. Y por más golpes que te da la vida y tienes experiencias malas por acá y experiencias malas en este frente y experiencias malas por acá y de alguna manera, y experiencias malas, y se repite la historia. Y tanto tiempo que las escrituras no las sabemos y de todas maneras seguimos en la misma variedad de nuestra mente. ¿Será que de veras no hemos aprendido nada? Porque entonces, si de veras somos vencedores, ¿dónde está la gloria de Dios en mi tragedia? ¿Dónde está el buen testimonio que la gente dice, wow, cómo admiro, como acabo de mencionar de los misioneros, cómo sufren, cómo batallan, pero me motivan a ser como ellos, porque veo cómo tienen el gozo del Señor siempre. Uno quiere animarlos y tú sales más animado cuando dicen, mira, son cosas materiales, lo que se perdió es todo. Te digo, a veces nos pica un mosquito y actuamos como que fuera la pandemia. Versículo 18. Teniendo el entendimiento entrenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Es lo que le he venido enseñando por mucho tiempo, la importancia de conocer a Dios. Puedes ser salvo y puedes percibir la gloria de Dios, pero luego involucrarte en este laberinto de el problema por este flanco y el problema por allá. Y mira, alguien me traicionó. Aún ocurren casos de que dolorosísimos que líderes traicionan y quebrantan corazones. Y el trabajo de la vida y los que hacen burla y escarnio de mí y mis propias tentaciones y mis propios males. Y no te falta por donde te llueva. Y en lugar de aprender la lección de ahora igual salir, sacarle jugo a mi sufrimiento, digo, ya que estás padeciendo tanto, nos hundimos y decimos, ya no más, hasta aquí llegué. Porque, ¿sabes qué? Como no conocías a Dios, todo lo anterior lo estabas viviendo en tus propias fuerzas, en tu propio poder, y nunca en el poder de Dios, por una simple y sencilla razón: no le conoces. No le conoces. Por eso no hay gozo, por eso no hay gloria a Dios, por eso no hay bendición, por eso no hay evidencia. Y el Señor te perpetúa. A ver si en la siguiente plaga somos transformados. Es Efesios 4, hermano, conocidísimo por todos. Conocidísimo, pero lejísimos de que esto sea una realidad en nuestra vida. Ajenos a la vida de Dios por la ignorancia. ¿Nacemos ignorantes? Sí, pero permanecer en la ignorancia ya no es nada más ignorancia, es negligencia, es rebeldía, es obstinación, y no es del Espíritu de Dios. Y si no es del Espíritu de Dios, ¿de qué Espíritu viene? Ajenos a la vida de Dios por ignorancia que en ellos hay, por la que dureza de su corazón. Así como era en Faraón, así es en el que se dice creyente, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, etcétera, ¿verdad? Toda clase de consecuencias que vienen después. Uno dice, ¿cómo fulanito empezó así y terminó tan apartado? Y pasa. Pastores terminan de predicar tantas cosas viviendo vidas completamente mundanas. Y si pastores lo hacen, que se supone que deben de dar el ejemplo, ¿cómo no terminarán tantos cristianos? Por eso le decía, aquel pensamiento que le compartí la vez pasada sobre cómo encontrar y perder a Dios en un periodo corto de tiempo sin nunca haberle conocido, no quiere decir que no haya sido salvo. Puede ser salvo nada más por la fe en el Evangelio, y eso te salva, pero eso no quiere decir que ya conoces todo de Cristo, que ya eres completamente transformado en su imagen. Entonces puedes encontrarlo y perderlo en un periodo de tiempo sin nunca haberle conocido. ¿Por qué ese pensamiento? Porque muchos llegan a graduarse, a sentirse que ya superé todo lo que aquí viene, cuando si bien puedes tener toda la familiaridad mental, ¿cuánta gente hay allá afuera
que conocen muchísima Biblia, pero nunca lo sabrías por la manera en que viven. Porque no hay conocimiento mental, pero nunca hubo transformación. Por eso dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados. Dice, ustedes ya se supone que lo conocen, pero luego pone ese si en verdad, si acaso, si le conociste, si creciste, si sigues en el camino, porque conocer a Cristo no es una meta que alcanzamos en esta vida. Nos seguimos extendiendo hacia la meta del conocimiento de Cristo, pero no terminamos sino hasta que estemos en su presencia. Siempre hay algo nuevo que descubrir de Cristo. No importa que te sepas toda la Biblia de memoria, siempre hay algo nuevo que descubrir de Cristo. Por eso el pasaje conocidísimo en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hablamos de Cristo y hacemos esto y aquello, hasta ministerios hacemos, pero seguimos viviendo como cristianos agnósticos, desconocedores de Dios, sin transformación. Puedes entender el por qué el sufrimiento, por qué esta plaga, por qué este problema, por qué. No le digo que en todos los casos, puede ser Satanás, como en el caso de Job, puede ser consecuencias de nuestras propias acciones, pero a veces puede ser Dios tratando de quebrar nuestra cabeza dura, nuestra rebeldía, nuestra dura voluntad. Y si no es eso, hermano, dime por qué entonces no hay fruto, por qué hay tanto tropiezo a veces. Dios es bueno, hermano, Dios es misericordioso. Mira, ¿conoces el resto del capítulo 4? Mira el capítulo 5. Sed pues imitadores de mí como hijos amados. Imita a Dios, imita al Señor. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Sabes qué perdió Cristo? Todo. Y nosotros no hemos sufrido hasta derramar sangre. ¿Sabes qué? Yo ya le he dicho, yo padezco de uña enterrada. Y a veces para aliviarla, derramo sangre, ¿tú crees? Eso no es nada. Eso no es ningún sacrificio. Pero a veces, ¿sabes cuál es nuestro problema? Que tenemos un padecimiento y ponemos la lupa, el microscopio en nuestro padecimiento y hacemos de nosotros un enfoque, el enfoque de nuestra vida. Por eso la Biblia nos dice que debemos morir a nosotros mismos. Mira en Colosenses, paralelo a lo que vimos ahorita en Efesios 4. Colosenses 3 dice así, si pues, no se comienza con el sí condicional. Si pues, si acaso, si esta es tu realidad, ¿okay? Yo no sé, tú lo sabes, Dios lo sabe, pero si tú habéis resucitado con Cristo, ¿qué significa resucitar? Que moriste primero, amén. Si fuiste muerto a la vida vieja, al hombre viejo, y ahora vives al hombre nuevo, el que ha vencido, buscar las cosas de arriba, donde está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Nuestro testimonio cristiano es... ¿Todavía está prendido este micrófono? ¿Alguien sabe? Ya no, ya lo pararon, ¿verdad? ¿El que había intentado? Para mover tantito. Ahí está. Bueno. ¿No? Está bien. Nada más. Estamos viviendo la vida cristiana. Le digo que las vicisitudes de la vida nos apartan de la búsqueda de Dios. Siempre algo se atora. Amén. Ahí está. ¿No ves estas? Que si la herrería, que si la flor, que si el que esté en la caseteca está dormido. Andamos caminando la vida cristiana. Ay, mi dolor. Ay, este va a tener lágrimas. Ay, ora por mí. Ay, mira, no acabo de salir de esta parte y entra la otra. Sí, te pareces a Job. Nomás que no has perdido 10 hijos, no has tenido 10 funerales el mismo día. No has perdido todo tu ganado, no has perdido toda tu hacienda, no has perdido toda tu salud. No has estado en 40 los uno, no has
no has tenido naufragio, no has tenido apedreos, no has sido víctima de problemas de los de tu nación, de los de otras naciones, en ríos, en mares, en naufragios, en padecimientos, por todos lados, en fríos, en hambre, en desnudez. Ya pasaste todo lo que pasó Pablo, ya pasaste todo lo que pasó, pero andamos cabizbajos y la Biblia dice, si de veras eres cristiano, si de veras naciste de nuevo, mira hacia arriba está la victoria. ¿Por qué pones los ojos en la tierra? Así andabas antes de ser cristiano. ¿No vino Cristo a tu vida? Y si vino, ¿no cambió nada? ¿Qué significa? Que, ¿sabes qué? Mejor no anuncies que eres cristiano si andas cabizbajo. Es como el que maneja mal y feo. No le pongas nada de que eres cristiano a tu carro, porque trae reproche al nombre de Cristo. Amén. Antes nuestras rutas tenían Iglesia Bautista Monte Avarín, mejor se las quitamos, porque ay, ¿verdad? No traiga reproche al nombre de Cristo. Y tú te dices cristiano y andas vencedor. Una vez, yo antes de ser cristiano, un amigo que era un perdedor en el trabajo, no trabajaba, no producía, pero Alex, yo no era cristiano, él sí. Y me dice, tú puedes usar mi computadora, mi clave es Jesus. Tú puedes, y todo lo que quiero, pero no trabajaba, no producía para la empresa, terminaron corriéndolo. ¿Sabes quién quería a su Jesús? Nadie, por su pésimo testimonio. Y si nosotros estamos viviendo como perdedores, la gente dice, mejor me quedo donde estoy, te veo triste, cabizbajo, abatido, derribado, y yo que soy inconverso vivo mejor que tú. Y no me estoy refiriendo a los que viven mejor a través de su pecado, pero que ellos tienen mayor gozo, mayor alegría, mejor disposición, aún para hacer el bien, que uno que tiene años en la iglesia. Eso significa poner la mira en las cosas de arriba. Eres vencedor. Cualquier dolencia va a pasar. Puede venir la muerte, que es lo peor que muchos rehuyen en este mundo. Y lo peor que te puede pasar es lo mejor que te puede pasar, porque el primer rostro que vas a ver es el de tu Salvador. Y después de verlo tienes la promesa de su resurrección. Como Él resucitó, tú también vas a resucitar. ¿Y sabes que Él viene otra vez? ¿Y sabes eso? ¿Y lo conoces? ¿Y lo crees de corazón? Al punto de que tu vida sea transformada, de saber que cuando Él venga como Rey de Reyes, Señor de Señores, establecer su reino, viviremos y reinaremos con Él. Lo que hoy el mundo se mata, ¿por qué? Por tener dinero, poder. Mira, hay un hombre riquísimo ahí en Estados Unidos con estas elecciones que va a haber, que se llama Mike Bloomberg. ¿Sabes cuánto dinero tiene el hombre? Nada más el pobrecito, 60,000 millones de dólares. Allá lo mencionan como 60 billones. ¿Y sabes cuánto se va a gastar él para tratar de postularse a presidente? Dice, me gasto 1 o 2 mil millones de dólares. Algo que nadie ha gastado nunca. Y dice, no puedes comprar la presidencia. ¿Pero por qué lo hace un hombre que es tan rico? Porque nunca hay llenadera para el ambicioso. Ya tiene mucho dinero, ahora quiere la máxima posición de poder. Siempre mirando en las cosas de este mundo. No, mejor miren las de arriba, no las de la tierra, porque habéis muerto. Ahora, ¿cómo reacciona un muerto? ¿Alguien puede decir? Ya no reacciona. Pero ¿qué tal que el muerto era bien macho de vida? Digo, hay gente que de vida son muy tímidos, son muy callados, pero ¿qué tal que el muerto haya sido muy macho? Por muy macho que haya sido, tú lo puedes insultar, tú le puedes decir cosas de su mamá, tú le puedes hacer caras, tú lo puedes insultar, le puedes escupir, lo puedes patear, le puedes levantar el ojo, le puedes levantar y no hace nada. Está muerto. ¿No nos dice la vida que nosotros estemos muertos a nosotros mismos? ¿Por qué magnificamos tanto? ¡Ay, ya me pasó esto! ¡Ay, ya! No me lo quites, qué bueno que me pasó, porque por algo me lo estás dando. Y no me lo quites, porque de inmediato queremos, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Tengo este dolor, dame algo para el dolor. No me lo quites hasta que yo aprenda lo que tú quieres que yo aprenda. Y probablemente si tú has pasado plaga tras plaga, tras plaga, tras plaga, estoy seguro que en el transcurso Dios ya te ha hablado en qué es lo que quiere que tú cambies. Pero si andamos así, no digo, bueno, puede que te tenga paciencia todavía y te aguante y te tenga misericordia, pero viene la plaga de plagas. Si tú crees que esto es duro y seguimos en dureza de servicio, espérate a la plaga de plagas. La 10ª fue la muerte de los primogénitos. O vimos
Puedes ir a Jueces y ver el mismo patrón. Puedes ir a los libros de Reyes o los de Crónicas y ver el mismo patrón. Como el Señor ya les mandaba peste, derrota entre enemigos, como les traía cautiverio, hambre, bestias que los consumían, lepra, enfermedades. Pero nada de eso, eso era por el amor de Dios, para que reaccionaran. Por eso dice la Biblia, hacer morir lo terrenal. Pero a veces lo terrenal lo enfatizamos. Voy a llevar a una última porción de escritura y nos vamos a comer, ¿sale? ¿Qué prepararon? Tacos acorazados ahí afuera. Muy bien. Apocalipsis. Apocalipsis 2 y 3. ¿Qué hay allí? Todavía no es el desatar del Apocalipsis. El Apocalipsis se desata cuando Cristo abre los sellos a partir del capítulo 6. Y ese es el Apocalipsis. Pero en Apocalipsis 2 y 3 es el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Y quiero traer tu atención al capítulo 2, versículo 5. El Señor está hablando aquí a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5, y le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. O sea que ha caído. Y no quiere decir que nomás se tropezó con una piedra. Ha caído en pecado, ha resbalado. Espiritualmente está derribado. ¿Qué le dice el Señor? Arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirte? Lo que ya leímos en Efesios, que tanto conocemos, lo que ya leímos en Colosenses. Dejar la vida vieja, dejar nuestra vana manera de vivir, la vanidad de nuestra mente, nuestra forma de ser, de pensar, que de aquí no me he querido mover por décadas. Y luego decimos, es que no entiendo. Exactamente. Pero no es por falta de explicación, es por negligencia, es por dureza de servicio. Arrepiéntete no es nomás un acto de contrición. Arrepiéntete es cambia tu mente. Cambia la mente del hombre viejo al hombre nuevo. Es exactamente el mensaje que acabamos de leer. Y el Señor lo enfatiza. Y no es cosa de juego. Un día vamos a presentarnos ante el juez a ser evaluados. Porque tú conoces gente que vive peor que tú, como los pecados de este mundo que acabamos de mencionar. ¿Crees que vas a exentar porque tú en tu juicio piensas que eres menos malo? La verdad es que a ti se te ha dado mucho más y mucho más se demanda de ti. Aquellos como les vayan, yo no sé. Pero sabes que a veces los que viven lo peor de lo peor son los más prestos en arrepentirse y cambiarse, y vaya que cambian. Mientras que el cristiano tuvo un encuentro ahí medio someo con Cristo, empieza a hacer las vueltas y movidas de la vida cristiana, pero no hay una transformación verdadera. Sigue siendo el mismo hombre viejo. Por eso el Señor le dice a todas y cada una de las iglesias: arrepiéntete, haz las primeras obras. ¿Te acuerdas cómo estabas enamorado de la obra de Dios? ¿Te acuerdas el ánimo, el entusiasmo, cómo todo se lo dabas al Señor? Y ahora, por ejemplo, hay necesidad de pedir para el piso y yo no voy a dar. Hay que se quede el que está. Pero si fuera la primera vez, es la gente de la primera vez. Yo vi algunos rostros que dicen: ajá, qué bueno que hay algo donde puedo contribuir. Hay ánimo, hay entusiasmo. Yo recuerdo, yo recién llegué a la iglesia. ¿Sabes por qué el pastor me mandó a mí a la escuela de pastores, a la conferencia donde me rendí? Porque entramos con ganas, como entra cualquier persona nueva a la iglesia. Digo, creo que todos los nuevos entran así a la iglesia, con ganas. Era octubre, finales de octubre, cuando fui salvo. Venía el invierno, había que reparar las tuberías, de calentar la iglesia, y le entrábamos al quite, y al mes ya estábamos ganando almas. Y yo pensé que así todo el mundo debía de reaccionar. El pastor me manda una conferencia para que regresando le ayude ahí en la obra, pero en lugar, porque yo no estaba preparado, no sabía ni papas de la Biblia, me quedé 4 años a prepararme y el resto es historia. Así es cuando uno empieza nuevo. Haz las primeras obras con ese ánimo, con ese entusiasmo, que el primer amor nunca venga ni se apague. Pues si no, hay consecuencias. Podríamos preguntarle: ¿y si no quiere Dios? Aquí nos va a dar la respuesta. Muchas veces respondemos: no lo voy a hacer, hazle como quieras. Ten cuidado cómo le hablas a Dios. No porque le hables, pero ten cuidado cómo actúas, cómo es tu andar delante de Dios. Porque Dios ha sido paciente, y te está llamando la atención, y te llama la atención, y lo único que quiere es que, ora que ya pase esto. Mejor ora que no pase, hasta que Dios haya acabado la obra que quiere que yo aprenda aquí. ¿Qué va a hacer? Vendré pronto y quitaré tu candelero de su lugar,
y si no te hubieres arrepentido. Versículo 5, ahora le habla, perdón, ese fue el 5. Versículo 16, ahora le habla a la iglesia de Pérgamo. Por tanto, ¿qué? Arrepiéntete, otra vez lo mismo, cambia tu mente de la manera que andas a la nueva. Pues si no, ¿qué? ¿Qué me vas a hacer, Dios? ¿Quieres saber? Vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Quieres pelear contra Dios? ¿Crees que ya lo tienes muy difícil ahorita cuando te está haciendo llamaditas de atención, palmaditas en la mano? Y nosotros la estamos viendo, ¡foul, foul! Si Dios te mete foul, es para tu bien, para enseñarte. No te quedes ahí tirado. Señor, enséñame la lección. Versículo 21, Apocalipsis 2:21. Ahora la iglesia de Tiatira le dice: y le he dado tiempo para que se quede, que cambie su mente, que cambie su andar, que cambie su práctica, pero no quiere arrepentirse, etc. Diferentes pecados, pero el resultado es el mismo. Pecado es pecado. Capítulo 3, versículo 3. Acuérdate, pues, ahora le habla a la iglesia de Sardis, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. ¿Te das cuenta el patrón de lo que Dios quiere hacer? Y por eso da palmaditas a través de esta enfermedad, esta tragedia, esta dificultad, esto que te dobla de dolor, esto que te hace derramar lágrimas. Él está queriendo cambiarte. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hay veces que puede venir el tsunami, el terremoto que te arrasa, y tú que pensabas que lo demás era duro, no te das cuenta cuánta gente más sufre 10 veces lo que tú, y lo sufren gozosamente. Y a veces nos atragantamos con lo poquito que estamos sufriendo ahorita. Espérate a que venga la hora de la verdad, si no aprendes la lección. Versículo 19, a la iglesia de la Odisea le dice: yo reprendo y castigo, ¿a quiénes, hermano? Léalo conmigo. A todos los que amo. No lo hace Dios porque sea un hombre, lo hace porque es un Padre amoroso. Reprende y castiga y te permite pasar por el horno de fuego y por lo que te hace llorar y por lo que tú quisieras que ya quítamelo. No te lo voy a quitar hasta que aprendas la lección, porque por duro que es como el padre que disciplina al hijo, es bueno. Y el niño no lo quiere y patalea y se revela. Y lo triste es que siendo adultos y entendiendo por experiencia propia cómo se educa a los hijos, no entendemos lo que el Padre hace con nosotros. ¿No es esto dicho una y otra vez en la Biblia? Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí está. A veces decimos, no sé por qué, para qué es lo que está tratando de hacer. Está bien, nacemos ignorantes, cantos como el que oímos, no sabemos por qué, pero no nos quedemos ignorantes el resto de nuestra vida. Sácale jugo. Ahí estábamos en el retiro de matrimonios, mi esposa y yo, ustedes saben, cumplimos 30 años. ¿Han sido fáciles? No, hemos tenido también sus dificultades en el camino, como cualquier matrimonio, pero hay quienes se divorcian a los 40, 30, 20, 10, 5, un año. Yo no pienso haber invertido, y mi esposa tampoco, lo que ha invertido ella en mí, el uno en el otro, en nuestros hijos, para venir a perderlo a estas alturas. Todo lo que has sufrido y padecido en la vida cristiana, no lo vengas a perder a estas alturas, siendo tú mismo desechado. Sácale jugo, arrepiéntete, cambia de mente, ven por primera vez en tu vida como nunca antes al conocimiento de tu Señor. Ya no hay tiempo, pero había otra escritura allá en Amós capítulo 4, como dice el Señor: te traje peste, te traje esto, te traje tragedia, te lo traje y no te arrepentiste, y ahora sí, al final le dice: prepárate para el día de encuentro de tu Señor. Creías que la tenías muy dura a lo largo de tu vida, no has visto nada. Lo otro que has vivido hasta ahorita es juego de niños. Hablaba de Fidel Berta Silva. Aquí está la familia Silva, el hermano Fidel visita iglesias. Ellos saben lo que han sufrido. ¿Cuándo oyes a la hermana Berta quejarse? ¿Cuándo oyes a sus hijitas quejarse? Enfermedades que han tenido estas niñas, ¿cuándo las oyes quejarse?
fieles sirviendo. No la quiero avergonzar, hermano, pero, hermano, a veces nos quejamos, lo que tú y yo tenemos no es más que un piquete de mosco, una uña enterrada, comparado con lo que otros sufren. Pero ¿sabes qué? Tienes que levantar la mirada y ponerla en Cristo para darte cuenta de estas realidades. Padre nuestro, ayúdanos, Señor.